Bienvenidos al octavo vídeo del seminario. Esto no es un curso de PowerPoint y tu clase no es una charla TED. ¿Qué vamos a tratar en este vídeo? Bien, en el anterior habíamos hablado de la apertura de la clase. En el siguiente vamos a hablar del cierre de la clase y en este tendríamos que hablar del contenido de la clase, pero también tenemos que hablar de cómo hacer que nuestros estudiantes participen. Y ambas cosas nos parecen a los docentes diametralmente opuestas. Quiero decir, o usamos el tiempo para impartir contenidos o usamos el tiempo para involucrar a nuestros estudiantes. La cuestión es que, puesto que, como hemos señalado en varias ocasiones, lo que hay que hacer es tener periodos expositivos relativamente cortos, de 15 o 20 minutos, y entre dichos periodos intercalar algún tipo de actividad, pues lo que tenemos que hacer es hacerlos que participen en esos periodos. Así que primero vamos a hablar de cómo afrontar el contenido que tenemos que impartir y luego lo que veremos es de qué maneras podemos tratar de incrementar la participación del alumnado. Ahí ya os adelanto que lo que he hecho es preguntar a colegas de mi departamento y también he preguntado a estudiantes, con lo cual veremos que algunas actividades o algunas formas de participación que el profesorado considera que son muy útiles, al alumnado no le hacen ninguna gracia. Bien, sobre el contenido. Sobre el contenido tenéis que limitar la cantidad que ofrecéis. De nuevo nos encontramos con que no estoy cumpliendo exactamente con lo que predico. Acordaros que os dije que no tenéis que embuchar a vuestros estudiantes. Acordaros también que en el primer vídeo, en el de esto no es una pipa, os dije que hay situaciones en este seminario que no son comparables a una clase magistral. No es lo mismo tratar de transmitir una cantidad de contenido enorme en un seminario de 5 horas máximo que tener un semestre para enseñar una asignatura. Entonces lo que tenéis que hacer es limitar el contenido a algo que es manejable en el tiempo que tenéis para dar la clase y luego dejarles más material extra que además demandan para que trabajen de manera autónoma. Tienes que variar los estímulos. Cuando repasamos la encuesta de los estudiantes, una cosa que señalamos es que ellos y ellas solicitaban que hubiera algo de variedad, que no todo fuera exposición. Había quien sugería utilizar Kahoots, poner cuestionarios, poner algún vídeo, y si os dais cuenta, en estos vídeos, en el seminario presencial, vamos a tener actividades. En estos vídeos lo que intercalo de vez en cuando es algún vídeo llamativo, algo que sea ilustrativo. Por otro lado, durante los 15 o 20 minutos que vais a estar hablando, tenéis que jugar con la voz. Acordaros que dependiendo de cómo seáis la voz, lo que podéis hacer es que sea una clase monótona y que los acabe durmiendo, o podéis intentar mantenerlos más o menos pendientes de vuestro discurso. Los contenidos tienen que estar bien estructurados, tienen que poder seguir el rastro que estás dejando. Cuando hablábamos en la sección sobre transparencias, sobre la vida después de la muerte por PowerPoint, y hablamos del texto, os dije que mimaseis los títulos de las distintas secciones. Entonces es crucial que puedan rápidamente saber dónde están. De hecho, periódicamente deberías recordarles dónde están. Si en la apertura describiste la estructura, los puntos fundamentales que ibas a tocar en la clase, recuérdales de vez en cuando, ya hemos visto esto, esto y esto, y ahora estamos en este punto, ¿vale? Siguiendo con los materiales que tenemos aquí, pues daros cuenta que yo de vez en cuando hago referencia a la sección de errores o hago referencia al primer día de clase o a la creación de rapport o al buen uso de PowerPoint y luego acabamos aterrizando en dónde estamos ahora y ahora estamos en el contenido de la clase. Tienes que usar explicaciones y ejemplos bien pensados. Si cuando preparas la clase, cosa que todavía no vimos, no llegamos todavía a la sección de preparación, decides que tienes que explicar un concepto, por usar algo de informática, una lista doblemente enlazada,
o una base de datos clave-valor, o quieres hablar de el craquelado en una pintura, o quieres hablar de un proceso oxidativo, o quieres hablar de, qué sé yo, una falla en geología, y has anotado que tienes que hablar de todo eso, prepara cómo lo vas a explicar. Y si vas a presentar ejemplos, no anotes simplemente, y aquí tengo que dar ejemplos, y ver qué se te ocurre sobre la marcha. No, deberías tener preparado qué ejemplos vas a dar, ¿vale? De lo contrario, llegado el momento, te vas a poner a tratar de improvisar y la explicación no va a ser óptima y los ejemplos, pues tal vez no te vengan a la mente en ese momento los mejores ejemplos. Asegúrate de que te entienden. Por supuesto, esto es una limitación enorme de este tipo de vídeos. No hay nadie del otro lado. Entonces, no sé si me estás entendiendo o no me estás entendiendo. En una clase telemática, por supuestísimo, en una clase presencial, puedes determinar si te entienden. De vez en cuando les preguntas, ¿cómo vais? ¿Me estáis siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Todo el mundo está conmigo? Y presta atención a las señales. Acordaros si Jeff Bridges. Si alguien bosteza, pues se aburre. Y probablemente si se aburre es que ha dejado de prestar atención porque ya no te entendía. Entonces, prestar atención a gente que está distraída, prestad atención a gente que tiene que cuchichear entre ellos, sobre todo si están hacia atrás, eso es que no ven bien lo que estás haciendo, no te oyen bien y se están consultando. Así que atento a las señales y asegúrate de que siempre te entienden. No es una carrera por llegar a meta, y que nadie te haya seguido, todos se hayan quedado por el camino. Bien, entonces eso por lo que respecta a los contenidos, que, insisto, deberían estar divididos en periodos de 15 minutos intercalados con otro tipo de actividad. Recordad que en el cuestionario que pasé a los estudiantes decían que hubiera algún tipo de pausa, no entendida como descanso, sino como cambio de actividad. Y que una cosa que valoraban era participar, ser partícipes de la construcción de su conocimiento, no simplemente receptáculos de la transmisión de información que estás haciendo tú. Bien, entonces, como os decía, se quejan de las clases en las que su papel es pasivo y con una participación escasa, y lo que tenemos que hacer es pues, atender esas quejas, esas demandas y hacer que participen más. Sí, como decía, entre 15 y 20 minutos de exposición deberíamos hacer algún tipo de intermedio, pues aprovechemos esos intermedios para involucrarlos. Y como os dije al inicio, en la apertura de esta sección, pregunté a compañeros y compañeras de manera anónima. Lo que les dije fue, oye, ¿podéis decirme de qué manera hacéis que participe la gente? Bien, pues como hice con las respuestas del alumnado, lo que hice es preparar un resumen y estas son algunas de las cosas que hace pues, la gente que imparte en ingeniería informática. Usan Kahoots. Supongo que habrá gente que esté viendo este vídeo que sepa lo que es Kahoot, si no lo mencionaré brevemente. Básicamente eso es una herramienta que lo que te permite es crear cuestionarios, preguntas, encuestas y que el alumnado utiliza desde el móvil. ¿Por qué tengo esa cara neutra? Porque ha habido tanta gente que me dice que los Kahoots le resultan útiles como gente que dice que no está satisfecha con los Kahoots, que no encajan en su modo de dar clase, que necesita tenerlos muy planificados y que no le permite, digamos, ir cambiando sobre la marcha la coreografía de la clase. Entonces, podríais experimentar con ellos, pero que sepáis que si no le encontréis la gracia a Kahoot, no sois vosotros, es que simplemente la herramienta no se adapta a vuestras necesidades. Eh, Hubo bastantes personas que dijeron que hacen preguntas directas, es decir, señalar a un estudiante y preguntarle a bocajarro. ¿Por qué de nuevo la cara neutra? Porque hubo gente que dijo que le parece que funcionan como toque de atención y hubo también gente que lo que dijo es que son una mala idea.
que no es una buena idea preguntar a los estudiantes, que en general son reacios a responder ante una pregunta directa y que no funcionan. Luego de eso hablaremos más. Ofreciendo recompensas. Y aquí recompensas son literalmente recompensas variopintas. Pedir un aplauso a quien responda, darles chucherías, incluso tarjetas regalo de 50 euros tras haber hecho una especie de concurso. Usar el ahorcado para buscar respuestas a preguntas. El ahorcado, yo esto lo llamaba en su momento el pinchaglobos. Básicamente, imaginaros que tenéis una situación en la que queréis que rememoren una serie de términos, conceptos, un glosario que tienen que manejar, y básicamente lo que les marcas es, bueno, pues esta palabra tiene 7 letras. Y van diciendo letras hasta que aciertan o pinchan todos los globos o completas el ahorcado. Puede parecer trivial, puede parecer infantil. Si os parece muy infantil es que nunca habéis dado clase en primero de carrera o hace mucho que no lo hacéis. Si alguien responde correctamente una pregunta, dejar que rebote la siguiente pregunta o la siguiente actividad a otra persona en el aula. Aquí, pues, digamos que lo que tenéis que tener en cuenta es lo que dicen pues parte de la gente que respondió este cuestionario y lo que dicen los estudiantes, que en general las preguntas directas no les gustan. Parecido, pero usando un peluche. Seguramente os parezca también igual un pelín excesivo tener un peluche y que vayan pasándose el peluche entre estudiantes para elegir quién es el que tiene que responder o hacer la siguiente actividad. Esta es una técnica bastante interesante, puesto que las preguntas directas a un estudiante, tú dime qué significa esto o qué opinas de esto otro, son mucho más interesantes las preguntas generales. Pero hay veces que lo que te encuentras es con el silencio. Entonces, la técnica aquí consiste en que si una pregunta no obtiene respuesta, porque era una pregunta abierta, lo que hace es convertirla en una pregunta de respuesta múltiple. Entonces solo tienen que responder a mano alzada. ¿Cuántos piensan que es la opción A? ¿Cuántos piensan que es la opción B? ¿Cuántos piensan que es la opción C? ¿De acuerdo? Y luego, pues trabajar sobre esas opciones y ver por qué una de ellas es la más adecuada. Esta es una muy interesante porque es una apuesta a largo plazo, en el sentido de mejorar la asistencia, de la cual hablamos más bien de la inasistencia, del problema del absentismo, en el módulo dedicado a los grupos grandes. Digo que es una apuesta a largo plazo porque consiste en llevar una clasificación general a lo largo de todo el semestre de la gente que responde a las preguntas. Aquí, por supuesto, si usáis alguna herramienta en la que podáis identificar a los distintos estudiantes, sería imprescindible, de tal manera que hay un ranking, hay una clasificación, y lo que hizo esta persona fue dar puntos extra en función del tercil en el que quedaba cada estudiante. Entonces, cuantas más clases ibas, más preguntas respondías, pues más posibilidades tenías de acabar en los terciles más elevados y entonces había un incentivo muy importante para, primero, asistir a clase, porque puedes responder a más preguntas, dos, atender, porque tenías más probabilidades de responder de manera adecuada. Entonces, esta idea me pareció muy, muy interesante. Pero como digo, también pregunté al alumnado. Dice, vale, hay profesores que intentan activarte. ¿Qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que funciona y lo que no funciona? Y una respuesta general es, las preguntas directas a personas concretas son una mala idea. Les genera presión, les genera incomodidad y un porcentaje no reducido de estudiantes, pues es un motivo para dejar de ir a clase. Les genera tanta tensión que deciden dejar de ir a clase para evitar que les hagan preguntas. Entonces, si queréis sacar solo una cosa en limpio de la participación, es, por favor, no hagáis preguntas directas al alumnado. Máxime si se utilizan a modo de pellizco. Veo a alguien distraído, le pregunto. Veo a alguien que se está durmiendo, le pregunto.
porque pues, claramente lo que estás transmitiendo es que las usas a modo de castigo. ¿De acuerdo? Entonces, no preguntéis directamente a personas concretas. Cosas que tampoco les gustan. Que se les obligue, por ejemplo, a plantear preguntas. Si os dais cuenta, cuando hablaba en otros vídeos anteriores de cuestiones que se pueden hacer durante la clase, una de ellas era que preguntasen qué es lo que les pareció más difícil. Claro, si le obligas a todo el mundo, puede ser que te encuentres alguna persona que lo que querría responder es: nada me ha parecido difícil, todo me ha quedado claro, gracias. Pero como le obligas a hacer una pregunta, pues tiene que preguntar algo. Entonces, en general, esta actividad es obligatoria y obligatoriamente tienes que hacer una pregunta, obligatoriamente tienes que plantear una duda, obligatoriamente tienes que hacer una reflexión, es también problemático. No tan problemático como preguntar directamente a un estudiante, pero es problemático. ¿Qué no les gusta tampoco? Hablamos del Kahoot. Hay compañeros y compañeras mías que utilizan Kahoot como incentivo para que mantengan la atención. Entonces, la idea es, bueno, pues va a haber un periodo de 15-20 minutos expositivo y en el intermedio entre ese periodo y el siguiente te pongo un Kahoot y te pregunto sobre lo que acabo de explicar. No les gusta. Respondieron en la encuesta que esto no les gusta, que no tienen ningún problema con cuestionarios, preguntas, Kahoots, que versen sobre contenidos de clases anteriores, pero el tener que asistir a clase teniendo que prestar una atención extrema a todo lo que se dice, porque cualquier cosa de esas puede salir en el Kahoot, no les hace gracia, ¿vale? Claro, ya mencioné varias veces Kahoot, entonces, insisto, es una herramienta bastante popular para crear cuestionarios que se crean en la web, entonces tienes una interfaz como docente y luego hay una interfaz para responder desde un teléfono móvil o desde una tablet. Y puesto que prácticamente todo nuestro alumnado tiene móviles o portátiles en clase, pues lo pueden utilizar perfectamente. Alternativas a Kahoot, pues tenemos Mentimeter y Bebox. Antes de lanzaros a utilizar estas herramientas, echad un vistazo, hablad con gente de vuestro departamento que las haya utilizado y sobre todo determinad si las versiones gratuitas tienen las características que necesitáis en función del tamaño de vuestro grupo, ¿de acuerdo? En mi caso concreto, utilicé bastante Mentimeter durante el curso 2020-21. Cuando digo bastante, digo hasta el punto de pagar una suscripción, ¿vale? Entonces, si queréis haceros una idea de cómo funcionan estas herramientas, porque son muy similares, tenéis 3 ejemplos de uso en una charla que di de manera telemática, creo que sí que fue en ese año, en el curso 2020-21. Entonces, podéis ver cómo se utilizó con una audiencia en directo y también tenéis este seminario de 50 minutos que di a compañeros y compañeras para explicarles un poco cómo lo utilizaba. Aprovecho aquí para romper de nuevo una lanza sobre las grabaciones en vídeo. Cuando hablemos de grabaciones en vídeo, una cosa que os voy a decir es que podéis reutilizar contenidos. Entonces yo ese seminario lo ofrecí, digamos, de manera altruista a mis colegas, les pedí permiso para grabarlo en vídeo, lo edité un poco para que no salgan nombres de ninguna persona, solo aparece en mi pantalla y puesto que lo grabé, pues os lo puedo señalar. Si no lo hubiera hecho, pues tendría ahora que dedicar un tiempo a explicar cómo es Mentimeter y pudiera ser que una parte importante de quienes estáis ahí no os interese porque ya sabéis cómo funciona Kahoot y lo que queréis es seguir utilizando Kahoot o sabéis cómo se utiliza Bebox y no queréis cambiar de herramienta. Entonces este vídeo puede ser interesante para quien no haya usado ninguna de las tres, ver cómo funciona una y luego probar cualquiera de las otras dos y quedarse con la que le parezca más interesante o con ninguna. Bien, aquí en la bibliografía lo que tenéis son bastantes más recursos
y os voy a explicar un poquito. En el libro Giving a Lecture recomiendo 2 capítulos. El capítulo 3 os va a ser especialmente útil para la estructura de la clase, es decir, apertura, contenido y cierre. Es de ahí de donde saqué la idea esa de que son contexto, contenido y conclusión. Y el capítulo 8 es sobre el aprendizaje activo y la interacción en clase. Cuando habla de Interactive Handsets, básicamente consiste en darles un mando a distancia a los estudiantes y que lo usen para responder cuestionarios. Eso es lo que ahora os da Kahoot, Mentimeter y Bebox utilizando el móvil. Ese cuaderno, Teaching Large Classes, en general os da muchas ideas que podéis utilizar aquí. La guía para el profesor Nobel, el capítulo 2, da consejos para tener clases expositivas más activas. El capítulo 7 de Charting Your Course es fundamentalmente orientado a contenido de la clase. En Tools for Teaching, que es un libro que está muy bien, ese capítulo 18, esa sección, es sobre la participación. En The Art of Lecturing, fundamentalmente ese capítulo 6 está orientado a leer la clase y saber qué es lo que tenéis que hacer. Y en el libro de The Next Presenter, el capítulo 5, está fundamentalmente orientado a, ya que abriste de una manera potente la presentación, cómo consigues sostener la atención y el ritmo a través de la participación de la audiencia.